El ministerio de Ageo duró poco tiempo, aproximadamente 4 meses. No sabemos mucho de Ageo, pero Dios siempre nos va a llamar a usar el cerebro. La fe no es un acto desligado de la razón. Por eso que el ser ateo es una torpeza. La Biblia dice: quien dice Dios no existe es un necio en su corazón, porque no tiene respuestas. Ser ateo no es cool, y mucho menos es ser racional. Ser creyente o ser teísta es lo más racional que hay. Y es la sed que tiene la gran mayoría del mundo entero. Por eso el mundo entero tiene muchísimas religiones. Porque tiene ese vacío, esa incógnita en su mente, en su corazón. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Si Dios no sana sus oídos, si Dios no sana sus ojos, si Dios no sana su entendimiento, seremos, dice la Biblia, y perdóneme, y no encuentro una palabra más amable que las que dice la Biblia, seremos como las bestias. La bestia camina, vive, come como bestia. Se reproduce igual. Hace su trabajo igual. Los que tenemos la oportunidad de escuchar a Dios, de ver a Dios, inmediatamente pensamos, reflexionamos y tomamos decisiones. Dios habla y llama a su pueblo a pensar, a reflexionar. Y cuando usted piensa, ¿qué cambia en su vida? Se lo pongo de este tamaño. Si usted se está dando cuenta que sus hijos se están perdiendo en el mundo, en malas costumbres, en malas compañías, en malas acciones, ¿qué hace? Pues muchos de nosotros los creyentes diríamos, oramos al Señor, sí, pero inmediatamente de orar, ¿qué hay que hacer? Prohibir, reglamentar. ¿Saben quiénes hacen como se les da la gana? Los huérfanos. Quienes no tienen a quien dar cuentas. Y el creyente dice que tiene a Dios como Padre. Y si tu Padre es Dios, Dios te habla para que tú reflexiones, y cuando reflexiones, tomes acciones. El llamado es de Dios con cada individuo a través de la predicación. Acá hemos leído varias veces que el Señor habla, dice, vino palabra de Jehová, vino palabra de Jehová, vino palabra de Jehová, y Dios nos asegura que cuando Ageo hablaba, Dios hablaba. ¿O no? Y yo les voy a decir algo que es interesante. Ellos llegaron hace 17 años a Jerusalén con entusiasmo, con amor de Dios, con celo de Dios, bendecidos por Dios. Y han pasado 17 años. Y a veces a nosotros nos pasa, hasta que no nos pasan cosas malas, pero realmente malas, seguimos jugando con Dios. Su ánimo comenzó en el cielo y empezó a decaer, hasta cuando empezaron a darle lo que a Dios le sobra. Perdón, a lo que el hombre le sobra a Dios. Y a veces nos pasa eso en la iglesia. Llevamos 5 años, 10 años, y al principio cuando llegamos deseamos escuchar, deseamos obedecer, estamos entusiasmados con las cosas de Dios, y empezamos a decaer. Y el trabajo, y los compromisos,
y las cosas que tomamos en la vida como algo normal nos empieza a hacer decaer en nuestra comunión con Dios. Muy pocos jóvenes están dispuestos a leer la Biblia, pero muy pocos jóvenes están también dispuestos a orar. Pero esos mismos jóvenes, tú les dices, vamos al cine, dura 3 horas 45 minutos, y ellos se aseguran primero de ir al baño, para que no les dé ganas en las 3 horas 45 minutos entrar al baño, si no se pierden la película. ¿Qué más se aseguran? De comer y de tomar algo, o lo llevan, porque eso va a estar súper interesante. Pero vienen al culto 2 horas y se están durmiendo, se están aburriendo. Yo me pregunto ¿por qué? Si Dios es el que va a hablar a través de su palabra. Porque el método no ha cambiado. Así ha dicho el Señor. En una iglesia que no se abra la Biblia, que no se explique la Biblia, váyase de ese lugar. Si en la iglesia tú puedes hacer lo que tú quieres, llegar a la hora que quieres, y el pastor no te dice nada, no te llama la atención, vete de ese lugar. Porque Dios nos llama a conocer a Dios, a ser reflexivos. Y en estos 17 años, queridos hermanos, el pueblo de Dios, bendecido por Dios, y yo creo que son hijos de Dios, porque la Biblia dice que ellos llegaron a través de Esdras, de Nehemías, con una sed de Dios, con arrepentimiento. Llegaron así como si fueran los mismos ángeles en la presencia de Dios, cantando y disfrutando de la palabra de Dios. Y en 17 años empezaron a decaer de la presencia de Dios, y cuando usted decae de la presencia de Dios, se empieza a enfriar. Y cuando usted se empieza a enfriar, se empieza a acomodar en el mundo. Y empieza a pensar, porque yo creo en Dios, todo está bien. ¿Saben de qué se empezaron a preocupar? Y esto es un síntoma claro de alejarnos de Dios. Nos empezamos a preocupar de la casa, de arreglar la casa, de comprar cosas bonitas para la casa, comprar carros bonitos, o sea, de ponernos bonitos. Y no es malo comprar, les voy a decir. Pero lo que es malo es que cuando yo me enfoco en las cosas que da el Creador y no en el Creador, me empiezo a enfriar y a bajar. Y cuando me doy cuenta, estoy enredado en los negocios del mundo. Ya no leo lo mismo que antes, ya no oro lo mismo que antes, ya no participo de la instrucción de antes. Entonces, solo piensen, es un pueblo de 50,000 personas, bendecidos por Dios. Estaban tan bendecidos por Dios que vinieron con una ofrenda de un emperador pagano, y ellos también tenían sus propias riquezas, y de sus riquezas habían recogido 24 millones de dólares para decir, vamos a arreglar el templo. Y en 17 años, ¿saben cuál fue el pretexto? No es tiempo todavía. Y saben, yo recuerdo que a muchos hermanos, cuando por primera vez los llamo y les digo, el Señor creo que te llamó para esto, ¿saben qué me dicen? Yo creo que, pastor, todavía no es el tiempo, me falta crecer un poquito. Cuando yo esté en este nivel, yo creo que ahí va a ser. Y yo creo que nunca llegará a ese nivel. El ser humano fue creado para encontrar satisfacción en Dios y no en las cosas. Y yo les aseguro que muchos de nosotros que hoy estamos aquí, hemos gastado gran parte de nuestra vida en tener cosas y cosas y cosas e invertir en cosas. De hecho, en la prédica pasada yo les dije que hay algo malsano que le decimos a nuestros hijos. Estudia para que seas alguien en la vida. Queridos hermanos, yo veo a Juan David, él desde que nació ya era alguien. Iván, Josué, Dueñas Martínez, es alguien. Es parte del pueblo de Dios. Está bautizado, está marcado. Le enseñamos las cosas de Dios. Yo les quiero llamar la atención. Y quiero que sepan que cuando el profeta Ageo hablaba las palabras de Dios.
Esta es mi introducción, porque las cosas no nos dan satisfacción. Al contrario, quien tiene muchos carros, hay que pagar muchos impuestos, muchos mantenimientos, muchos cambios de llanta, muchos cambios de aceite. Eso es una carga, porque es una carga económica. Quien tiene muchas casas, ¿cuántos impuestos paga? Este pueblo por 17 años se había encargado de tener casas lujosas. ¿Y saben qué hacían? Huían a sus casas a descansar, a ver si les iba bien. Y Dios empezó a obrar despacito. Les hizo el plan hormiga. ¿Saben cuál es el plan hormiga? Los dejó en sus propios deseos, en sus propios anhelos, y empezaron a comerse y a comerse de a poquito toda su prosperidad con la que habían llegado. Y en este momento ya estaban pobres. De hecho, los versículos anteriores que nosotros hemos leído, versículos 10 y 11, dice: por eso se detuvo de los cielos de vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Usted se imagina qué significa eso para el campesino? Cuando el campesino siembra, ¿qué está esperando? Una gran cosecha. Pero si no llueve, ¿qué pasa con la cosecha? Ok, ¿de quién depende que llueva? De Dios. Wow. Dice el versículo 11, Dios, para asegurarnos que estemos entendiendo con toda claridad: llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de tus manos. O sea, no importa lo que usted quiera inventarse para sacar adelante su vida, usted se va a fracasar. ¿Por qué razón? Porque ellos descuidaron su comunión con Dios, porque eso era lo que significaba el templo de Dios en ese tiempo. El templo de Dios estaba semidestruido y todos dijeron: vamos a comprar las casas, vamos a arreglar nuestra casa, vamos a tener todo cómodo en la casa, y el templo de Dios dejémoslos en ruinas. Hoy, ¿cómo lo traducimos? De la misma manera. ¿Por qué descuidamos el día del Señor? Miren, llevo 3 prédicas diciendo lo mismo. No tengan orejas de pescado, no tengan mente de teflón, pégueseles algo. Enseñen a sus hijos que deben tener temor de Dios, amor por las cosas de Dios. Y a veces, ¿cómo me siento? Como un disco rayado. Y uno hasta molesto. Pero gracias a Dios. 17 años después de volver, el fracaso de todo el esfuerzo de todo el pueblo era evidente. Y todos estaban diciendo: ¿en qué hemos fallado? ¿Qué hemos hecho mal? Miren qué días una hermana muy querida me llamó porque su hijo se está perdiendo en las drogas. Y la pregunta que ella me dijo: pastor, ¿pero qué hago mal? Yo le digo: tú no quieres que te responda esa pregunta. Tú no quieres. Porque cuando a nuestros hijos no les gusta la palabra de Dios, no les gusta el culto, no les gusta cantar a Dios, es porque en su casa no tienen cuidado de una comunión con Dios. Entonces, ¿qué esperan cuando venga realmente la tentación del mundo? De las drogas, del alcohol, de la sexualidad, de la inmoralidad. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Si tú lo entrenas y les das la armadura de Dios a tus hijos, tú podrás enviarlo donde sea. Yo le digo eso a Juan David. Si tú haces tu devocional, tú oras, tú lees tu palabra, tú puedes salir con quien sea, hasta con el diablo puedes salir, y le vas a decir al diablo: no te escucho. Pero si los pobres son pobres, desgraciados, débiles, van a caer en la tentación.
Pero Ageo nos da una buena noticia. Dios dice, y miren, hay algo interesante que dice los versículos que hemos comenzado a leer. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Zorobabel? Vamos a hacerle un ejemplo. Es como el presidente del pueblo, el gobernador del pueblo, el alcalde del pueblo. Listo. Y Josué, hijo de Josadat. ¿Quién es Josué, hijo de Josadat? El pastor de la iglesia. Hermanos, créanme, hay iglesias donde los pastores están más preocupados de que ustedes diezmen y ofrenden que de que crezcan en sus vidas. Están más preocupados de que ustedes caerles bien a ustedes para que ustedes vengan y simplemente estén tranquilos como la rana en una olla de agua que se está por hervir, calentándose pasito hasta que los cocine bien. Aquí Josué escucha a Dios, oye a Dios. Sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Qué pasó con Zorobabel, con Josué y con todo el pueblo? Oyó. Y oyó. Yo quisiera que usted me escuchara con todo su corazón, porque veo que muchos de nosotros fracasamos en muchas cosas. Miren, no hay nada más doloroso que ver a los hijos perdidos en el mundo. Es una cosa muy triste. ¿Cuánto vale un hijo? Yo les pregunto. Uno ve a Iván. Iván tiene 6 meses y algunos días de nacido. El costo es altísimo. Su mamá, que es Railis, le tocó dejar básicamente de trabajar porque está 7/24 criando un bebé. El papá tiene que comprar pañales, tiene que comprar ropa, y es hasta curioso, una ropa que dura 1 mes, 2 meses, 3 meses máximo, porque el niño creció y cuanto más altos sean los papás, más rápido dejan esa ropa. Y uno estrene y gaste y estrene, y uno dice, oiga, luego la alimentación, luego vendrá el prejardín, jardín, colegio, universidad. Y uno dice, comida, bebida, ropita, ¿cuánto nos cuestan los hijos? Ahora, no estoy hablando de dinero, nos cuesta la vida. Y ese es un llamado de atención a ustedes, para regalárselo al mundo, para que se pierdan entre... Es que uno como padre, cuando uno entrega una hija en el matrimonio a un perfecto desconocido, a veces bueno para nada, que la va a gritar, que la va a regañar, que va a abusar de ella, y uno dice, qué torpeza la nuestra. O entregar a un hijo a unas mujeres manipuladoras, inmorales, abusadoras. Yo quiero que hoy reflexionen. Para muchos posiblemente va a decir, pastor, es tarde. Nunca es tarde para volver a Dios. Nunca es tarde para consagrarse con Dios. Nunca es tarde para oír a Dios. Oiga, no le he dicho el título de la predicación, ¿no? Y oyó, 2 palabras. Y oyó. Pero si usted oye la voz de Dios, querido hermano, hermana, si usted está escuchando la voz de Dios, tiene que haber una acción reflexiva en su ser. Yo solo quiero que usted piense, ¿qué pasaría si literalmente escuchara la voz de Dios? La Biblia da algunos momentos que los hombres oyeron la voz de Dios. Temblaron, temieron. Todo el pueblo en el desierto, cuando Dios iba a hablar,
Dice que los cielos se oscurecían, habían truenos, rayos. Y eso estaba pasando en el desierto. A cualquiera le da susto. Es que lo que yo le estoy diciendo no es un juego. Están poniendo en juego sus vidas y las vidas de sus hijos. Y el futuro de la iglesia. Y el futuro del reino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Es que no tengo hijos. Pues acá en la iglesia Dios te ha dado hijos. Un ejemplo para Juan David son sus diáconos, sus ancianos, su padre que es el pastor, los hermanos que vienen a la iglesia, de donde aprende a ser papá, de donde aprende a ser empresario, donde aprende a ser estudiante, donde aprende a ser diligente o negligente. ¿Oyeron? ¿O les paso un copito? Bueno, no sé si en todo el mundo un copito será un copito, porque acá tenemos un copito que no es copito. En la casa del diácono Otto tenemos un copito que no es copito. Es el perrito. Al perrito como es chiquitico le dicen copito. Pero un copito es un palito con un algodoncito para destapar las orejas. Y oyó, punto 1, temieron a Dios. Y yo les voy a decir algo que es interesante. O usted aquí en este momento reconoce su pecado, se arrepiente y vuelve a Dios, o sigue actuando como una persona necia y rebelde. Porque el rebelde ¿sabe qué hace? Se molesta, se incomoda. Uno como papá lo vive. Uno ama a sus hijos, los haya engendrado o no. Pero cuando uno tiene hijos, la mayor decepción es cuando ellos obran en contra de los principios que uno les enseñó. Eso es una deshonra terrible. Es preferible que a uno lo insulten, es preferible que a uno lo abofeteen. Pero cuando un hijo se hace como que a uno no lo escucha, como que ya mamá, ya. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten los padres cuando escuchan a sus hijos así? Que le responden inmediatamente para contradecir. Uno dice, este es un hijo rebelde, contumaz. Y yo les voy a decir algo, mis hermanos, que dice la Escritura: los rebeldes son castigados porque ellos persisten en su maldad. Cuando un papá dice algo, es para el cuidado del hijo. Un padre o una madre permisivo es un padre o una madre que quiere ser amigo o amiga de su hijo y lo quiere ver en el mundo destruido. Dios es un Padre bueno, y como Él es un Dios bueno, perfecto y soberano, usted le dice: Señor, todavía no es tiempo de consagrarme a la iglesia porque estoy construyendo mi casa, decorando mi casa, estoy viendo por mi futuro y mi vejez. Por eso no puedo ir a la iglesia, porque estoy enamorado, porque estoy comprometido, porque me trasnoché ayer. Porque a muchos les pasa eso. ¿Dios qué va a hacer si tú eres su hijo? Y si eres ese hijo rebelde, te va a quitar un bien, ese bien que te está estorbando para obedecerle. Voy a hacer un ejemplo claro que a todos nos ha pasado. Mi trabajo es el que no me permite servir en la iglesia, venir a la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? No te va a quitar la vida porque te ama, quiere que te arrepientas, que te consagres, que tú sirvas. Te tendrá que quitar el trabajo. O bueno, te mantiene el trabajo y te quita la salud. Porque te quita el bien menor para darte un bien mayor. ¿A qué bien te estás refiriendo, pastor? ¿A qué venimos aquí? A disfrutar de la presencia de Dios por medio de su palabra. ¿Oyó?
Muchos de nosotros escuchamos a Dios y nos da fastidio sus palabras. Como los hijos rebeldes que cuando uno le dice, peínate, vístete, cámbiate, siéntate bonito, come bonito. ¿Por qué un padre hace eso? Porque algunos hijos piensan que Dios les dio a sus papás para torturarlos. Es que no me dejan ser. Oiga, ¿y quién dijo? Todos los que les dejan ser están por afuera en la calle, retatuados con los pelos de 1000 colores, vestidos como mamarrachos o con trapos en la cabeza, haciendo lo que quieren y viviendo como ellos quieren, porque no tienen temor de Dios. Quien tiene un padre y tiene una madre que ama a Dios, se esfuerza porque ese hijo tenga temor de ellos y de Dios. Se los pongo de esta manera. Ustedes busquen al gran profeta Amós. Ahora, no me van a decir que no saben dónde está, porque ahí sí me preocupo. ¿Sí saben dónde está Amós? En la Biblia. Tarararam. Ya lo encontraron. El que lo encuentre primero, busca el capítulo 4, por favor. Nosotros a veces nos olvidamos de las pequeñas tareas que tiene la Escritura. Oseas, Joel, Amós. Después de Nahum, antes de Nahum. Dios llama a través del profeta Amós a su pueblo. Oiga, se me perdió Amós a mí también. No, es que las hojitas están pegadas. Ya la encontré. Oíd estas palabras. ¿Cómo comienza el profeta Amós? Otra vez le dice, oye. Miren, a mí me voy a leer esta versión, el primer versículo, y luego le voy a hacer cómo lo traduce a nuestro lenguaje. Dice acá, oíd esta palabra, vacas de Basán. Oiga, ¿está hablando el profeta a las vacas? Que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y que... No hay vacas, ¿sí o no? Vamos a leerlo en una versión diferente. Dice así, ustedes mujeres de Samaria, escuchen lo que... Escuchen lo que tengo que decir. Ustedes están gordas como vacas de la región de Basán, pues maltratan y humillan a los pobres, y sus propios maridos les piden vino para emborracharse. Pero el poderoso Dios de Israel les jura que ya está cerca el día que a ustedes y a sus hijos se los van a llevar lejos de aquí. Tanto ellos como ustedes les pondrán ganchos en la boca, y a ustedes los sacarán por los huecos de las murallas, una detrás de la otra, para llevarlas al matadero. Amados hermanos, a veces la prosperidad pasa eso. Y a veces un esposo es negligente y hacer con su vida lo que quiere. Y es un mal ejemplo para sus hijos. Y la mujer dice, ay, pero es que ¿qué puedo hacer, pastor? Ya he orado por él, pues nada. ¿Y sabe qué está diciendo la historia? Antes le proveen para sus vicios. Y no dicen nada. Si ustedes tienen tiempo en casa, lean, porque todo el tiempo dice de la siguiente manera. Bueno, leo del versículo 4 al versículo 5. Dice, ya que a ustedes les gusta tanto pecar, sigan adorando a sus ídolos en el santuario de Betel, en el santuario de Gigal. No me importa lo que hagan. Yo, el Dios de Israel, les juro así: sigan pecando más y más, sigan presentando sus ofrendas todas las mañanas y lleven cada tercer día la 10ª parte de sus cosechas, presenten toda clase de ofrendas y anuncien sus ofrendas voluntarias
Y miren, siempre en cada parte que va a terminar, Dios les asegura que los va a arruinar. Amados hermanos, yo no quiero ser ofensivo con ustedes. Quien oye y sigue en su vida sin escuchar a Dios y es un hijo de Dios, Dios lo va a quebrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva. Hasta que se compromete con Dios, hasta que ordene sus prioridades. Nosotros no estamos en esta vida para ser ricos y poderosos. Estamos en esta tierra para glorificar a Dios. Y puedes pasar acá adelante. Acá hay sillas, Alexito. Tengo el gozo de verlo y de alegrarme. Queridos hermanos, ¿saben qué dice la Escritura? Que la rebeldía es idolatría. Porque algunos saben qué, es que ya no soy idólatra porque ya no me arrodillo ante las imágenes. Esas imágenes no me gustan. Pero se arrodillan ante el trabajo, ante el dinero, ante el cónyuge, ante los hijos, ante los amigos que te hacen presión para que fumes, para que tomes, para que te drogues, para que te trasnoches, para que seas libertino. Si no me creen, 1 Samuel 15:23, la rebeldía es tan grave como la adivinación, la arrogancia como el pecado de la idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te rechazó. Se lo repito. ¿Por qué fracasamos en todo lo que hacemos? Porque no tenemos temor de Dios. Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si tú escuchas, miren, los hijos que van a triunfar en la vida son los que honran a los padres y tienen temor de los padres. Los hijos que no escuchan a los padres, que son rebeldes, pues no escucharán a sus pastores, no escucharán a sus consejeros, no escucharán a los hombres de Dios que hablan en el nombre de Dios y fracasarán en sus vidas. Esta palabra de Dios que está escrita acá nos muestra que por 17 años hijos de Dios querían prosperar. Vinieron bendecidos. Era para que ese reino estuviera maravillosamente prosperado. ¿Por qué no prosperaron? Porque oyeron y no hicieron caso. Fueron rebeldes y la rebeldía es idolatría. Y la idolatría provoca a ira a Dios. La idolatría no es arrodillarse delante de una estatua. Bueno, sí lo es, pero no es el mayor pecado de todos nosotros. ¿Cuántas esposas se rinden ante sus esposos y no les dicen nada? ¿Cuántos padres se rinden ante sus hijos y son permisivos? Lo máximo que hacen lo que hacía el profeta Elí o el sacerdote Elí. Hijitos, se están portando mal, se acuestan con las mujeres en la iglesia, van a la iglesia y están consiguiendo novia, se acuestan y la cambian. ¿Saben por qué no corrigieron los hijos de Elí su camino? Dice la Escritura. Porque dice, los hijos de Elí no oyeron a su padre porque Dios había decidido matarlos. Ese es el destino que ustedes quieren para con sus hijos. Es mejor sentir 1 año, 2 años, 3 años de dolor porque ese hijo no está con nosotros sufriendo los embates de la vida, porque cuando uno se va de el favor de papá y mamá y la comodidad de la casa de papá y mamá para que vuelva a Dios, nunca la disciplina es para maltratar. La disciplina tiene 3 propósitos. 1, la gloria de Dios.
Segundo, la pureza de la iglesia. Tercero, la restauración del pecador. Porque el pecador se va, abandona la iglesia, abandona la casa. ¿Pero qué queremos con todo el corazón? ¡Que vuelva! Pero ¿usted cómo quiere que vuelva un hijo rebelde cuando se va de la casa? Pues noblecito, haciendo caso, diciendo, no lo retenga. Para los hijos de Dios, el temor a Dios es oír, entender y obedecer, porque eso es honrar. ¿Qué es honrar? Es oír y obedecer. ¿Por qué? Porque temo de Dios. Dios es mi Padre y Dios me va a corregir sí o sí. Todo lo que construimos en nuestras fuerzas sin Dios va a fracasar. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere que confiemos en nuestras fuerzas. ¿Cómo dice Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué es lo que tienes que abandonar? Exacto. Sí, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Hasta cuándo vamos a ser rebeldes, mis hermanos? Quien tiene temor de Dios es porque está escuchando a Dios. Pero Él dice, es mi Padre, y yo le obedezco. Y miren, mis amados hermanos, no hay cosa más hermosa para un papá, un hijo obediente, un hijo dócil. Uno se siente contento, alegre, porque la obediencia está diseñada para traer bien a nuestra vida, no mal a nuestra vida. Hebreos 12, 28, 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué Dios no te da lo que tú tanto quieres? Porque no te deleitas en Dios. Ese es el fracaso de los seres humanos, el fracaso del pueblo de Dios. Ellos pasaron 17 años construyendo sus casas, adornando sus casas. Ageo 1 dice, ellos se sentían felices de tener sus casas lujosas. Y abandonaron a Dios, la comunión con Dios, el obedecer a Dios, el servir a Dios. Y todo se les fue entre las manos. Y siempre decían, es que no tengo tiempo para Dios. Y no es cuestión de tiempo. Es cuestión de necedad. Mateo 7, versículos 7 al 8, Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amados hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios para pedir conforme a Dios. Ageo capítulo 1, versículos 12 en adelante dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, y la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado a Jehová, y temió el pueblo delante de Jehová. Ustedes y yo tenemos que recordar que el principio de la sabiduría es obedecer a Dios. Amados hermanos, ser sabios en Dios es asegurar nuestra propia prosperidad. ¿Cuánto vale un matrimonio? ¿Cuánto valen los hijos? ¿Cuánto vale nuestra propia vida? Ahora, no estoy diciendo en términos espirituales o sentimentales. Estoy hablando en dinero, contante y sonante. Desde que nos casamos invertimos grandes cantidades de dinero. Hacemos fiesta, comida, vestido, alquilamos casa o compramos muebles. Nadie dice, me voy a casar, me voy a vivir a una choza. Creo que la mujer no se aguanta.
Pero el dinero es tiempo. El tiempo es vida. ¿Vamos a seguir de tumbo en tumbo fracasando? Porque no oyen y tienen temor de Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si escucha a Dios, tema a Dios. Es que tengo tantos versículos por decir y ese reloj no para. Podríamos congelar el reloj. Punto 2. El primer punto, oyó y temieron a Dios. Y recuerden que temor es confiar en Dios. Yo confío en Dios, le creo a Dios, pongo mi prioridad a Dios y luego el resto viene. Hágalo al revés. Y está yendo en contra de la palabra de Dios y las pérdidas van a venir. Por A, por B, por C. Hasta que usted entienda que usted tiene que tener una prioridad. Obedecer porque temo a Dios. ¿Quién es el dueño del oro, de la plata, de la vida? Dios. Hay que tener temor a Dios. Punto 2. Yo estoy con vosotros. No, es que, sí. Miren, queridos hermanos, Ageo 1:13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, nuevamente Dios asegura que, oiga, el predicador habla, Dios habla, si habla conforme a las palabras de Dios. Una buena hermenéutica, una buena exégesis, una buena comprensión bíblica. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Usted se imagina a aquel que no va a la iglesia, nunca recibe prédica y dice: es que yo creo en Dios, estoy bien con Dios, pero nunca oye la voz de Dios? Porque el que no va a iglesia, le aseguro que no lee la Biblia y no ora. ¿Quién es su consejero? Su propia prudencia. Por eso fracasa. Pregúntenle a los muchachos quiénes son sus consejeros. Su propia prudencia. Ellos piensan que el mundo es color de rosa. Ageo 1:13 comienza con la palabra entonces. Es una manera de concluir. Si ellos escucharon la voz de Dios y disponen su corazón a obedecer teniendo temor de Dios, Dios inmediatamente les dice: yo estoy con vosotros. Oiga, eso es maravilloso. Es una forma de decir y reconocer que el Dios todopoderoso, soberano, que es dueño de todas las cosas, está de parte mía. Cuando dice la palabra de Dios, yo estoy con vosotros, dos cosas tengo que aclarar. Una, primero, Dios es omnipresente. Si usted quiere hacer su vida como usted quiera, tener orejas de pescado, mente de teflón, bien pueda. Dios está atestiguando que usted es un rebelde y Dios lo destruirá también. Por eso la Biblia dice: no tengas envidia de los que van al mundo, trabajan en el mundo, nunca se congregan, no creen en Dios, pero les va bien. Un día serán destruidos. En el día de su muerte posiblemente su espíritu se va lento y está viendo cómo todas las sanguijuelas se van repartiendo todo lo que tiene y todo lo que tenía. Y llamemos sanguijuelas a los herederos sin Dios, ¿no? Si se han dado cuenta, a veces una persona muere y los hijos que quedan, los hermanos, empiezan a robar las cosas del difunto. El papá ni siquiera lo han enterrado, pero ya uno cogió el anillo, el otro cogió el reloj, el otro... Y cuando uno llegó, el heredero que tenía que heredar, oiga, eso se perdió, se lo robaron. Y los otros, no sabemos. El Señor dice: yo estoy con vosotros. La segunda aclaración: si tú oyes a Dios y por temor a Dios obedeces a Dios, Dios te va a respaldar. Tú vas a decir: Dios está conmigo.
Miren, de las cosas más maravillosas que yo he podido no solamente sentir, sino ver en mi vida, es que Dios está conmigo. Mis enemigos se han levantado, me han querido ver destruido mi hogar, destruido la iglesia. Y yo siempre les he dicho, Dios está conmigo. 13 años después todavía hay iglesia. Todavía tengo un hogar. Dentro de poco cumplo 25 años, gracias a Dios. Ahora, no es por mi pericia como pastor, ni mi pericia como marido. Raquel estaría acá con su... trae algo más grueso que esto de quejas y reclamos. Es porque Dios está con nosotros. Porque cuando yo me quiero ir al mal, decirle, Dios, ya me cansé de ti, el Señor me dice, no, Señor, usted viene para acá. Cuando Raquel posiblemente ha querido abandonar el matrimonio por alguna razón en su mente o en su corazón, porque todos nos pasa eso, ¿qué hace Dios en su corazón? Le dice, perdónalo, sopórtalo, oriéntalo, aconséjalo, ora por él. Y uno ya no sabe qué hacer, porque Dios está obrando en mí, mi esposa también, mis hijos también, la iglesia también. ¿Y uno qué hace? Hago lo que tú quieras. Punto. La presencia de Dios, queridos hermanos, llevará a todo hombre o mujer de Dios a decidir correctamente y tener prioridades correctas, buscando la gloria de Dios, experimentando la dicha de lo que Dios está haciendo en su corazón para agradarle a Dios. Y cuando usted hace lo que agrada a Dios, su corazón es feliz, porque va a amar a la manera de Dios. Amará a su mujer a pesar de sus pecados, amará a sus hijos a pesar de sus pecados y tomará decisiones a pesar de que usted quiera amarlos de otra manera. Como hicieron alguna cara, voy a explicarme. Es que amar a la manera de Dios no es lo mismo que amar a la manera del mundo. La Biblia dice que amar a Dios es poner su palabra por prioridad en mi vida. Eso es lo que dice. Si yo amo a mis hijos, ¿a dónde los tengo que orientar? Voy a negociar con ellos y solo piensen, tengo un hijo borracho, glotón, inmoral, y le tengo que dar casa, comida. Estoy honrando a Dios con esa decisión. Es fácil decirlo, tan difícil hacerlo. Pero yo tengo que temer a Dios y obrar como Dios dice. Y no es hacerle la vida imposible. Yo le decía a esta mamita, únase con su esposo sobre su hijo que está en esa condición. Hablen con su hijo, llámenlo al arrepentimiento. Y si no quieren cambiar, ábranle las puertas de la casa. Háganse un favor de ustedes. Porque por causa de ese hijo, la mamá duerme en una habitación y el papá duerme en otra habitación hace 2 semanas. Y la Biblia prohíbe eso. Únase con su marido, reconcíliese con él. Amen al Señor, busquen la presencia de Dios. El único que puede transformar el corazón de una persona es Dios. La presencia de Dios. Uno puede estar con el discurso todo el día, pero solo la presencia de Dios llevará al hombre de Dios o la mujer de Dios a decidir en favor del reino de Dios, de la gloria de Dios, y experimentar la dicha que está haciendo lo bueno para Dios, y eso lo prosperará. Porque hay hombres de Dios que prosperaron demasiado, porque no amaron las cosas del mundo. Amaron a Dios primero. Salmo 118, versículos 6 al 9. Jehová está conmigo. ¿Cuál es mi primera conclusión? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay ladrones afuera queriendo robar lo tuyo. Tu mujer, tus hijos, tu dinero. Los 3 bienes que todo ser humano tiene. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. ¿Sí escucharon? Jehová no nos ama, o Dios no nos ama a través de
árboles o de piedras. Me explico. Usted no encuentra la ayuda en los árboles o en las piedras, sino a través de personas que Dios ha puesto para que te ayuden. Con consejo, con amor, con cosas materiales también. Por tanto, conclusión, dice el Salmo 118, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo les pregunto, ¿ustedes creen en Dios? ¿Amén? ¿Y le creen a Dios? Si dijeron amén, tienen que decidir conforme dice la Escritura. Hebreos 13:6, de manera que decidimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Esta gente desesperadamente necesitaba oír que Dios, como hoy nosotros debemos oír a Dios. Esta gente desesperadamente necesitaba oír a Dios, como hoy nosotros debemos oír a Dios y renovar nuestro compromiso con Dios y con su obra. Hermano, reflexiona y toma determinación. ¿Cuáles son tus prioridades? Ay, es que me quedo en la casa porque es que va a llegar mi mamá, mis hijos, mi papá. Tu prioridad siempre es Dios. En el día del Señor. Tienes 6 días para hacer el resto. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren, queridos hermanos, yo se los confieso hoy, no lo había hecho antes. Yo no soy un hombre celoso. Mi mamá y mi papá sí lo son. Enfermizamente celosos. Y los dos perdieron su matrimonio. Porque los celos no solucionan nada. Y yo siempre tenía temor de 2 cosas: o de ser celoso, o llegar al otro extremo de ser negligente. Pero los años han pasado y sigo diciendo, mi confianza es que Dios guarde mi hogar y mi matrimonio. Porque a veces la tentación no puede venir de parte de mi esposa, que es Raquel. A veces me puede venir por mí. ¿Y uno qué va a hacer frente a la tentación cuando uno es entregado a la tentación? Hombres poderosos cayeron frente a la tentación y destruyeron sus hogares. Que abandonaron a sus esposas. Porque a nosotros a veces romantizamos la Biblia. Isaías fue un mal padre y un mal esposo. David. No Isaías. David. Salomón fue peor. Y se supone que son hombres de Dios. Pero yo quiero que evalúen que cuando ellos se apartaron de Dios, vino el fracaso en sus matrimonios. Y el fracaso en sus hijos. Tanto luchar, tanto trabajar para que todo se vaya al diablo de esa manera. Oye y teme. Y si tú temes, recuerda, Dios dice, yo estoy con vosotros. Y miren, mis amados hermanos, Ageo afirma que Dios dice, yo estoy con vosotros. La Biblia es la revelación de Dios, no es un fraude. Las palabras del predicador deben ser las palabras de Dios. Y las palabras de Dios te dice que Dios está de nuestra parte. Romanos 8, 31, 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso el orden de las prioridades es importante.
Hoy estamos aprendiendo que si estamos oyendo a Dios es porque Dios ha renovado su relación con nosotros. Desde la caída, la humanidad entera rompió relaciones con Dios. Y solo por medio de la fe podemos volverle a creer. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Todos nosotros esperamos que nos vaya bien en la vida. Y saben, el único que nos puede asegurar que nos vaya bien en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en la economía, es el Altísimo. Es el dueño de todas las cosas. Ahora, bien no es enriquecer. Y no es que nada me va a pasar. Es tener el gozo de poder hacer las cosas siempre para Dios. Jeremías 30:10, pero tú no temas, oh siervo mío Jacob, ni desmayes, oh Israel, porque aquí yo soy el que te salva desde lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, Jacob volverá y estará tranquilo y estará confiado y no habrá quien lo atemorice. Zacarías 8:15, así me he propuesto en estos días volver a hacer el bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis. La presencia de Dios nos asegura que Dios está con nosotros, que todo va a ir bien. ¿Quién puede guardar tu matrimonio? Dios. ¿Quién puede guardar tus hijos? ¿Quién puede guardar nuestra economía, nuestra vida? ¿Por qué somos necios entonces? ¿Por qué nos rebelamos a cantarle, a orarle, a rendirle culto, a conocerle? Tercer punto. Una palabra. Obedecieron. El que oye, teme. El que teme está seguro que Dios está con él. Y si tú estás seguro que Dios está contigo, obedece. A mí me gustaría, en los 15 minutos que me quedan, le estoy pidiendo 15 minutos, gracias, no me ponga la música. Obedezca. La frase, miren lo que dice el versículo 14 de Ageo 1. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajar a la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Quien oye, teme. Está seguro que Dios está con él. La fórmula es porque el que oye le cree a Dios, le conoce a Dios, confía en Dios. ¿Por qué le obedecemos a Dios? Miren, por años yo le digo a Juan ahí, levántate y tiende tu cama. Y parece que es una acción mundana. Oiga, pastor, ¿y eso de qué bueno tiene para la vida cristiana? Disciplina. Báñate todos los días. Disciplina, limpieza. Así como le decimos orar, así como le decimos leer la escritura, tu devocional. Todas son disciplinas diarias, constantes. Dios obra de esa manera. Dios quiere que le obedezcamos, porque al final hay un resultado. Cuando David se case, al primer día ni al segundo día vamos a contar, porque no creo que van a tender la cama. Van a estar durmiendo, cansados de toda la fiesta que hicieron. No piensen mal, queridos hermanos. Lo que estoy diciendo es algo que debemos decir. Pero al tercer día, si él se levanta y vuelve y la cama no estuvo tendida, le va a decir a su mujer, oye, ¿qué pasó? Y si tiene hijos a futuro, ¿qué le va a decir? Hijos, tiendan su cama. Y él va a decir, oye, me estoy pareciendo a mi papá. Hasta que no pagamos el recibo de la luz, nosotros no llegamos a la casa a decir, apaguemos la luz. El que no paga la luz deja el computador prendido, la luz prendida, todo conectado, y uno desesperado. El que no paga el agua,
¿Cómo lava la loza? Abre toda la llave. Shh. Ay, no cierra la llave. Pero el que paga el agua, ¿cómo va? Chorrito delgadito, y uno está cuidando el agua. El que no compra el papel higiénico, 3 vueltas, ay, mejor otro pedacito. El que compra el papel higiénico saca lo que necesita. Amados hermanos, la obediencia es producto de haber despertado para con Dios. El pueblo por 17 años, ¿qué se hizo? De oídos sordos. Abandonó la comunión con Dios. ¿Y saben qué pasó? Se durmió para con las cosas de Dios. Ya no necesitaba congregarse, no necesitaba leer la Biblia, no necesitaba orar, no necesitaba cantar. Están fríos, como un témpano de hielo. Es como cuando uno tiene 10 años de matrimonio y el matrimonio no calza. Uno llega y son como hermanitos. Una relación fría, ¿sí se han dado cuenta? Hola, llegué, bueno. Ay, ¿cuándo viniste? Desde ayer. Pero cuando uno está enamorado, cuando esa relación está vibrante, mi amor, mira, es que, ¿qué horas son y no has llegado a almorzar? Mi vida, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Ahora, no es por celos, ¿no? Esperemos que no. Es por saber que el otro esté, porque se ríe. Está bien. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios es el que despierta el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo de Dios. Lo que quiere decir es que estaban como adormitados. Y eso es lo que hace el mundo. Te duerme para las cosas de Dios, te presenta mejores cosas y tú te pierdes. Pero cuando tú estás despierto para con Dios, lo primero que pasa es que no te duermes en el culto. Te interesas en las cosas de Dios. Y eso es muy interesante, porque tú quieres saber más. Miren, Isaías 52, versículos 1 al 3 dice, Dios dijo... Casi siempre los profetas dicen lo mismo, ¿no? Asegúrese, el profeta habla, Dios habla. El predicador habla y tiene que hablar conforme a las palabras de Dios, porque ahí Dios habla. Dios dijo, despierta Jerusalén, despierta. Levántate y sé fuerte, Jerusalén, ciudad santa, vístete de gala, que los enemigos extranjeros ya no volverán a atacarte. Jerusalén, levántate, sacúdete el polvo, quítate del cuello las cadenas, siéntate en el trono. Ustedes fueron vendidos por nada, ahora sin dinero son liberados. Ya, Señor, ya entendí. Miren, algunos llevan 17 años fuera de la iglesia, o 20 años, o 10 años, o están en la iglesia y no le han apostado a Dios. Y Dios te dice, despierta, levántate, sé fuerte. Oye, teme, yo estoy contigo, obedece. Efesios 5:10, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tú quieres encontrar deleite en la iglesia, deleite en las cosas de Dios. Lee la Biblia ahora. Prepárate para el día del Señor. Cuando oyes la palabra de Dios, la Biblia es Dios hablándote. Miren, hay otras citas que no voy a leer. Si quieren, apúntelas. Jueces 5:12. Dios despierta el espíritu de Débora, de Barak. Primera de Crónicas 5:26. Dios despierta el espíritu del rey de Asiria. Lo va a mandar a disciplinar a su pueblo. Segunda de Crónicas 36:22, Esdras 1:1, Isaías 13:17. Dice que Dios despertó el espíritu del rey de Persia para traer disciplina a su pueblo. En Daniel 11:1 de la misma manera. Amados hermanos, hay muchas citas donde Dios dice que si tú escuchaste a Dios es porque has despertado de ese letargo. La expresión tiene una relevancia tan profunda que denota que Dios está en control de todas las cosas.
¿Por qué no has prosperado? Porque tú has confiado en las cosas de este mundo y en las personas de este mundo y no en Dios. Porque has preferido invertir, eso es curioso, ¿no? Uno invierte tanto en el cónyuge, tiempo, dinero, vida, y en Dios nada. Ahora, no estoy diciendo que traigas ofrendas o tus diezmos. Eso es tu deber. Eso, si tú lo entiendes, hazlo. Si no, no. Lo que estoy diciendo es que cuando tú vienes a la iglesia inviertes tiempo, inviertes dinero, porque tienes que dejar de trabajar, tienes que dejar de hacer otras cosas, tienes que dejar aún a los familiares no cristianos. Y esa es la inversión que Dios pide. Preséntate delante del Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. Lo más racional es que tú dejes de hacer todo lo demás y vengas acá. Porque Dios está aquí, no está en todo lugar. Aunque está en todo lugar, Dios está aquí, porque eso es lo que Dios prometió. Isaías 51, 9, 11. Despiértate, despiértate, vístete de poder. Oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino, las profundidades del mar, para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y con gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Dios nos asegura, mis amados hermanos, que si Dios está con nosotros, nosotros le obedeceremos y despertaremos y nos avivaremos. Eso sí es un verdadero avivamiento. El que no escucha a Dios no tiene temor de Dios. La presencia de Dios no está con él y está en tinieblas. ¿Usted sabe qué es caminar en tinieblas? Miren, qué día estábamos con el diácono Otoniel en una carretera oscura. Yo veo bien de noche y no vi un reductor, iba a decir un policía, un reductor. Y ese carro, ¡pah! Conclusión, se dañó el bumper. Gracias a Dios no pasó nada ni nos. Pero cuando uno anda en tinieblas, en oscuridad, siempre se estrellará, se golpeará. Si su vida hasta ahora ha sido de tumbo en tumbo, de estrello en estrello, por las misericordias de Dios, obedezcan. El obedecer a Dios es para nuestro beneficio. Miren los versículos que voy a leer. Deuteronomio 30, 15, 16. Mira, yo te he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Tú quieres prosperar en tu vida? Obedece a Dios. Deuteronomio, todavía faltan 3 minutos. 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Si no, que temas a Jehová tu Dios, que anden en sus caminos, que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Y las citas están correctas. Queridos hermanos, la ley y la gracia están siempre de la mano. Dios no quiere máquinas, no somos robots. Quiere que tomes decisiones en favor de Dios. La obediencia es producto de nuestra relación con Dios. ¿Se han dado cuenta que nosotros no predicamos sobre diezmos y ofrendas? Predicamos a Cristo. Y solo Dios puede hacer que ustedes traigan diezmos y ofrendas sin que nosotros prediquemos sobre eso. Solo Dios nos pudo haber comprometido para entender que hoy es el día del Señor. Juan 14, 15 y 23. Si me amáis, guarda mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guarda. Ahora, no vaya a pensar, querido joven Johan,
Mire, te explico. Cuando la palabra de Dios dice, mi palabra guarda, no es que tú coges la palabra y la guardas. No, cuando Dios dice, guarda mi palabra, es que te la aprendas y la obedezcas, lo que entendiste. Dice aquí, si me amas, guarda mis mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás, no matarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás. Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es que hay necios que todavía dicen, llegan y dicen, es que no siento la presencia de Dios. Pero se predicó la palabra. Y uno dice, ¿dónde estará su espíritu? Encarcelado posiblemente. Hebreos 5, 8 y 9. O sea, capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para con todos los que le obedecen. El mismo Señor Jesús vino y nos modeló la obediencia. Concluyo. Esto es fácil. Si usted oyó, ¿qué es lo que pasó si oyó? Temió de Dios. Segundo punto, se asegura de que Dios está con usted, o sea, ¿qué quiere decir? Que está de parte suya. Y tercer punto, obedece, porque el que cree, confía. Y esa es la gran diferencia entre el incrédulo y los demonios. Porque los demonios creen, los demonios conocen, pero no confían. Usted sí puede confiar en Dios. Sus pecados son perdonados, se los demuestro. El Señor Jesús vino y se le presentó a un endemoniado gadareno. ¿Qué hizo el endemoniado? Gadareno, o los endemoniados. Dice que clamaron y dijeron, Hijo del Altísimo, Señor, ¿qué tienes contra nosotros? Ah, lo conocieron y creían en Él, pero no pueden confiar, porque lo único que trae el Señor Dios Santo de Israel, nuestro Señor Jesús, contra los demonios es juicio y castigo. Contra los hijos de Dios nos trae siempre prosperidad, bendición. Dios quiera que hoy ustedes puedan haber oído para temer, para saber que Dios está con ustedes y para obedecer. Amén. Amén.